Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. La inflación es un hecho hace años ya que no veíamos acercarse esta alza de precios a los 2 dígitos, algo que probablemente lo hemos visto ya en estos últimos meses. En este contexto, el precio de los alimentos ha sido uno de los más afectados, observándose importantes incrementos en el pan, los huevos, la leche, el café, la carne y obviamente el aceite. Sin embargo, llama poderosamente nuestra atención que mientras la división de alimentos y bebidas de la canasta del IPC registró un alza de un 3,9% en marzo, el precio de algunos productos como el aceite de girasol haya experimentado incrementos de un 90% o más, pasando a costar un litro que en promedio era de 2.000 pesos a superar los 4.000 pesos. No lo sé, en realidad parece falso, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que existen diversos factores económicos que intervienen estas alzas, como la oferta y la demanda de granos, la invasión a Ucrania, el alto precio de los combustibles fósiles, el alza del dólar, los retiros del 10%, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, a nuestro juicio, estas variables no serían suficientes para justificar un alza de 100% o hasta 200% en el precio del aceite. Ahora bien, frente a esta situación, requiere que se investigue por parte de los organismos pertinentes si es que tras este particular comportamiento de precios pudiese existir algún tipo de práctica oportunista por parte de proveedores que disfrazan comportamientos anticompetitivos en el contexto de las alzas. Consideramos que existe una necesidad de monitoreo de precios e información al consumidor para garantizar una mayor transparencia del mercado y de esta manera señalar a los consumidores las oportunidades para sacar mejor provecho de su presupuesto familiar. Esto es Piedra Roseta y damos por inicio a nuestro programa de análisis político y económico. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Canal 5 y de Radio Ancoa. Un saludo afectuoso a la gran audiencia, para quienes nos escuchan y para quienes nos ven también por la señal de Canal 5. En la sala máster saludamos a el gran Carlitos Agurto y en la producción general a Cecilia Rojas. También abrimos nuestras líneas telefónicas para que usted pueda comentarnos. Tenemos un WhatsApp, el más 56 9 61 92 6838, donde puede enviarnos comentarios, enviarnos su punto de vista, donde vamos a acoger con gusto sus inquietudes. Y para ello también hoy día vamos a saludar a nuestros contertulios, que es un agrado tenerlos nuevamente. Hoy día estamos cargados al azul, parece todos. Nos pusimos de acuerdo, este es color Radio Ancoa, ¿no es cierto? Damos la bienvenida en primer lugar a... Se había perdido unas semanitas, abogado, un hombre de política, ¿no es cierto? Un activo militante. Ya lo vamos a ir conociendo con tiempo ya, sus actividades de militancia. José Abun, bienvenido. Sus actividades oscuras, ¿no? Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando por Radio Ancoa y quienes nos están viendo por Canal 5, por el streaming también de Radio Ancoa. Rodrigo, muy buenas tardes. Marco también nos está acompañando. Un gusto poder estar nuevamente aquí debatiendo de lo que más nos gusta. Así es, bienvenido nuevamente. Un abogado también con una vasta trayectoria en el mundo de los cargos políticos y que hoy día ejerce libremente la profesión y tiene una libertad para opinar y tener un análisis crítico. Marco Villagra, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, estimado Rodrigo, José.
y a todos los auditores y auditoras, a todos quienes nos ven también a través de la señal de Canal 5 de Linares y a través de las distintas plataformas de Radio Ancoa. Contento, y a mí me encanta el color azul, ¿eh? Tengo una predilección incluso por el equipo, entonces bueno saber. Saludo y felicito esta concordancia que hemos tenido. A mí me gusta el azul, pero en franja, ¿no? Con blanco de fondo y una franja. Ahora, está jugando, ¿no? Y que está jugando, lamentablemente, lo último que víamos, 2-1 abajo, pero haciendo un muy buen partido ahí a la Católica. Un saludo a todos los hinchas cruzados. También viene por ahí, a lo mejor ya está a punto de llegar Paulita Nucci, ya la vamos a saludar. Usted sabe que nuestro Linares está bastante colapsado hoy en día es increíble. En el tráfico, muchos vehículos, y esta es la hora también donde las familias retornan a sus hogares por distintas labores. Por lo tanto, nuestra ciudad se ve colapsada, ¿no es cierto? También vimos colapsadas las calles con estas últimas lluvias que tuvimos la semana pasada. Y hoy día vamos a analizar los hitos nuevamente de lo que está ocurriendo en las últimas semanas con respecto a la Convención Constitucional, el ritmo de la economía chilena, los factores que están afectando. Tenemos un dólar que se nos está disparando, que está llegando a valores insospechados. También tenemos las boricosas, ¿cómo le podríamos nombrar? ¿Cierto? Boricosas, no sé, sus ministros, sus últimos nombramientos. También vamos a tratar de conversar de esa actualidad. Paro de camioneros, tuvimos el primer paro de camioneros para este gobierno del Frente Amplio, y también ayer celebramos un nuevo aniversario de Carabineros, que podría ser el último aniversario, a lo mejor según la Constitución, no lo sé, aquí también lo podemos debatir, así que esos son parte de los temas que tenemos hoy día. Vamos a la primera pregunta de análisis de esta semana económica, el ritmo de la economía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos está disparando el dólar? Tenemos un dólar que está cotizando sobre los 850 pesos, y se vienen también otras situaciones externas que hemos conocido, la situación de China, ¿no es cierto? La misma guerra en Ucrania, hoy día están interviniendo otros países que lo están apoyando ahí por debajo, se está fortaleciendo Estados Unidos, se está fortaleciendo el dólar, se está depreciando nuestra moneda, fue una de las monedas más depreciadas durante la semana. Por lo tanto, abro el debate para que conversemos al principio de un poquito de economía para que podamos interactuar sobre esto. José Asbun. Vamos a debatir en su tierra, Rodrigo. ¿Ah? Bueno, ciertamente creo que diste en el palo al decir que lo que se deprecia es nuestra moneda, lo que hace que obviamente se dispare el dólar. Por lo tanto, claro, tenemos que ver que ahí hay factores importantísimos de forma interna, pero no podemos obviar que el mundo está en crisis, y no estos últimos meses, sino que hace ya bastante tiempo. Yo creo que al gobierno que le hubiese tocado ahora hubiese sido complicado en este aspecto, pero creo que le entregamos ese condimento extra además en el momento en el que estamos viviendo. O sea, hay una incertidumbre tremenda y que el mercado se resiente, sobre todo saliendo de una pandemia, en plena recesión, con una guerra. Y bueno, lo indica también Josep Borrell, que cierto, un alto comisionado de Naciones Unidas que estuvo de visita, español, está de visita en el país, y dijo: cuando se innova, refiriéndose al proceso constituyente, se corren riesgos. Claro, lo decían, había que lanzarse a la piscina, según lo que dijo él también, obviamente, pero se corren riesgos, y esos riesgos son los que se ven hoy impactando de lleno en la economía de la familia, que es lo más importante. Ahora, hay que ver cómo sigue reaccionando el gobierno, porque ya dio por cerrado el presidente Boric el proceso de instalación, pero creo que es muy importante que den alguna señal más fuerte de parte del ministro Marcel. Vimos, cierto, esa cooperación de 6.000 pesos que se le va a entregar a algunas familias, porque no es para todos, no es universal, cuando pedían la cabeza del presidente Piñera por 65.000 pesos. Y del candidato a presidente Sebastián Iglesias perdió en Sichel. Entonces, me parece que en ese sentido, y luego iremos a ahondar el tema de los ministros, obviamente, hay una contravención y que genera que también haya una mayor suspicacia de la gente. El factor China. Hoy día se reactiva el COVID, hay miedo por parte también de la parte productiva de China, se va a contraer un poco la oferta. Desde ese punto de vista, hoy en día
vemos que la inflación, como lo hablábamos en un inicio, se quedó en estos meses, ¿no es cierto? Ahora, realmente, estos factores externos tienen mayor responsabilidad que los factores internos que tenemos hoy en día, Marco. Yo creo que esa es la pregunta base, capital. Creo que siempre es importante que si hay un diagnóstico económico correcto, probablemente vas a tener la posibilidad de implementar mejores medidas. Los errores en los diagnósticos generalmente se terminan pagando muy caro. Exactamente. Y en economía esto tiene no solamente el ingrediente peso, no solamente tiene el ingrediente en mejores o peores indicadores económicos, sino que necesariamente tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Y a mí me ha llamado mucho la atención respecto de la situación de los diagnósticos, porque nuevamente estamos como en el ping-pong político, tratando de determinar qué es lo más importante, o digamos qué es lo más relevante, o como estuvo ahí, y en muchos casos no se logra arribar a una conclusión que sea técnica y técnicamente impecable y que nos permita tener a todos una tranquilidad y una claridad meridiana para tomar decisiones. O sea, si nosotros estamos señalando, por ejemplo, que el tema de los procesos políticos que se están llevando adelante en Chile aportan una cuota de incertidumbre, bueno, fue la canalización de una incertidumbre mayor que ya vivimos y tuvimos a propósito de el estallido y la conmoción social del año 2019. Por lo tanto, hoy día estamos viendo los efectos y la institucionalidad política en una resolución que debiera traer certeza. Ahora, desde mi perspectiva, ¿dónde están los principales problemas? Mirándolo también como una persona a quien le interesa tanto el derecho como la economía. Creo que hay que estar mirando con mucho ojo y mucha atención el dinamismo que está teniendo la economía chilena. Todavía no logramos dar con los elementos que van a permitir generar algún grado de reactivación en sectores que son sumamente importantes. A mí me preocupa el tema del transporte. Y no solamente porque las demandas pueden ser legítimas o no desde el punto de vista político, económico, social, de donde provenga, pero el transporte hoy día es un elemento cardinal para el movimiento de los productos y para que las personas tengan acceso a los bienes y servicios. A mí me llama mucho la atención la instalación incluso de conceptos que deben llamar a la preocupación cuando te hablan de desabastecimiento, cuando te hablan de desorden, cuando hay turbas que irrumpen en supermercados y se le asigna que hay una necesidad de hambre para eso. Entonces, desde el punto de vista económico, lo que se necesita, y yo creo que es el gran llamado que hay que hacer precisamente a la política, es que tiene que ponerse al servicio de la solución y establecer claramente los diagnósticos económicos, fijar claramente una hoja de ruta, establecer y dejar que los liderazgos se expresen y de esa manera poder sacar adelante el país, porque en definitiva las divisiones y la falta de colaboración no le conviene a nadie. El plan de reactivación, vamos a dar la bienvenida a Paulita Nuche, que llegó un poquito tarde por estas congestiones de la ciudad, ¿no es cierto? Estamos bastante congestionados en nuestra ciudad, lo decíamos recientemente, y estamos contextualizando el tema económico, en la realidad económica. Hoy en día tenemos un plan que se está tratando de implementar para reactivar la economía, pero más que nada que fue como para absorber lo que iba a ser esta no entrega del 10% que mucha gente lo estaba solicitando, donde se aunaron bastante fuerzas, pero al parecer no fue lo suficiente ni con lo proyectado por el gobierno a través de este plan de emergencia de un 10% condicionado, más el 10% que estaban solicitando los diputados de distintas bancadas. Ahora, ¿este plan es suficiente? ¿Nos ayuda a la reactivación económica? ¿Se puede lograr en estos momentos cuando ya recién estamos a más 50 días? ¿Es viable o es pertinente exigirle al gobierno
un plan de reactivación económica? Yo creo que es totalmente necesario, pero también hay que tomar en consideración que hay aspectos y fenómenos que lamentablemente en el transcurso del tiempo en nuestro país, en la democracia, no ha tenido un desarrollo tan profundo. Me refiero a lo que, por ejemplo, está pasando con el alza de ciertos productos, como sabemos, a propósito del aceite y otros, y que ya se ha descubierto en varios lugares en donde al parecer habría ocultamiento de productos por ciertos, por decir una forma, supermercados o comercio. Ahí el trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía Nacional Económica, pero sin lugar a dudas creo que se ha dejado un poco de lado, un poco, y no se ha profundizado mucho en esa parte de la institucionalidad en nuestro país, respecto de generar una fiscalización que sea adecuada para evitar que suceda esto y no para ya, como siempre en Chile, una medida ex post, que se descubre cuando sucede algo y recién ahí se vienen a tomar las consecuencias. Un Congreso reactivo. Claramente, lo mismo que pasa con las leyes, que primero se termina legislando para la galería porque sucede algo terrible y empezamos a preocuparnos. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar también desde el punto de vista de la institucionalidad, de cómo fortalecer los mecanismos de control más allá de la institucionalidad que hoy día tenemos imperando. Obviamente eso ya sería una responsabilidad principal de nuestra Cámara de Diputados, que se preocupe de ver de qué manera se puede fortalecer ciertos nudos críticos que tiene la legislación en esa materia. Pero también me parece fundamental, y eso me llama la atención, el clima que existe de desconfianza, un clima que no cambia, y a propósito de que ya hoy día no queremos que nos lea la realidad, sino que necesitamos un gobierno que se haga cargo de lo que está sucediendo. Yo creo que gran mayoría de las personas, independientemente de su color político o su posición social, hoy día entiende que estamos en una crisis bastante compleja desde el punto de vista moral, social, político, económico. El tema es de qué manera lo abordamos, y creo que han habido un poco de palos de ciego a propósito de la inexperiencia, pero también espero con mucha esperanza que en el transcurso de las próximas semanas, ojalá y no meses, porque al final terminamos sufriendo todos los chilenos, se puedan tomar decisiones políticas incluyendo otros sectores políticos y escuchando también la voz de la experiencia, que creo que con mucha soberbia se ha dejado de lado. Los voy a llevar a un contexto bien doméstico. Les voy a poner un ejemplo y quiero ahí una pequeña opinión para no complicarlo económicamente. ¿Ustedes se acuerdan del chocolate Nicolo? Sí. ¿De qué tamaño era el chocolate Nicolo cuando comenzó? Era así, una barra. Hoy día, ¿de qué tamaño es Nicolo? Así. Ese concepto en economía se llama la reduflación. ¿Qué significa eso? Que en palabras sencillas, para que nuestro público lo entienda, para no seguir subiendo los precios, ¿qué se hace? Se comienza a reducir el tamaño de los productos. Como consumidor, estaríamos dispuestos para que el aceite no se vea tan caro. Pero si ya comprar está. Botellitas más pequeñas. De hecho, lo hicieron hace tiempo. Ya el litro no era un litro, era 900 ml, ¿no es cierto? Va a pasar con el azúcar. 750 cc. Entonces, en varios supermercados está. Vamos a volver al almacén que nos vendía. ¿Qué opinan ustedes de este concepto? Pero ahí hay otro término también económico, ahí si me ayudas tú, Rodrigo. Cuando tú tienes un producto el cual se te eleva el precio, por ejemplo el pan, ¿cierto? Bueno, lo que hace el público, lo que hace el cliente, el consumidor, es tratar de buscar otro producto que supla aquel que no puede adquirir. La avena, por ejemplo. Bienes sustitutos se llaman eso. Bienes sustitutos. ¿Ves? Sí, no andaba tan perdido. Pero eso es lo que va a comenzar a suceder. O sea, vamos a empezar. Quizás ya no vamos a ocupar una estufa acá, vamos a ocupar parafina. Bueno, ya no es tanto la diferencia ahora, pero se entiende. Creo que es ahí donde hay que actuar rápidamente y el gobierno tiene que ponerse los pantalones bien fuertes. Pero, por ejemplo, si ustedes entran a la página de es una nimiedad. Si entran a la página de... hay que buscar medidas para apalear, como dijo el presidente, esta crisis. Si ustedes en Instagram del gobierno de Chile suben una publicación a todas sus redes donde muestran el gran banquete de la reunión de gabinete del día lunes, me parece, o martes, no sé, en momentos en que hay muchas familias que están pasando hambre. Entonces me parece que son detalles, pero un gobierno que se dice que viene desde la calle no puede mostrar esas flaquezas tampoco. En este contexto validamos la reduflación, Marco, en la economía doméstica, nada ¿Sabes más. qué? Me acordé de
no sé qué concepto será, pero ese cuando te suben el precio y te bajan los beneficios. ISAPRES, teléfonos, planes de internet y 20.000 cosas más que están en el mercado. Las casas. O sea, es impresionante. Y resulta que en Chile lo miramos como algo normal, ¿eh? Entonces, probablemente el tema de la reduflación también puede hacer sentido, ¿eh? Pero resulta que, así como lo veíamos a propósito de los retiros de los fondos, que eso no alteró en lo más mínimo la distribución de dividendos y utilidades de muchas empresas, que repartieron como nunca dinero. Entonces ahí no hubo un punto, ahí no hubo ninguna inmoralidad, ahí el mercado no tenía ningún problema. Pero respecto a las personas sí. Entonces, hoy día cuando nosotros queremos llamar a las personas a que se ajusten los cinturones, a que, digamos, acepten estas fórmulas de ordenar, digamos, las necesidades y tratar de ordenar el consumo, también hay que tener cuidado. Yo comparto lo que dice José respecto de que son las autoridades las que tienen que dar el ejemplo. Y no solamente por lo que dijeron, sino porque es una obligación que nace desde la moralidad misma que debe tener un país para que la política funcione. Entonces da lo mismo si era el gobierno de derecha o si el gobierno de la izquierda o si del centro, de quien sea o del color que sea. Pero hay situaciones que no pueden suceder y no se pueden tolerar. Porque eso también afecta y atenta contra lo que hemos conversado en muchas ocasiones, la dignidad de las personas. Porque no les puede estar pidiendo que todo se reduzca a beneficios mínimos, a esfuerzos máximos, cuando tú ves la danza de millones que puedan existir en materia de remuneraciones, cuando hoy día estamos viendo que muchas veces hay cargos dentro de los gobiernos que no tienen ninguna justificación para estar ahí. Y resulta que toda esa situación, cuando ya la normalizamos, parece que no provocan daño. Pero en realidad ese es el germen de la descomposición que después tiene el tema de la política. Y por eso las personas, yo creo que no confían. Porque tú le puedes estar diciendo que esta sí, ahora sí, esta es la medida. Así como en muchos casos se dice sí, ahora esta sí, es la Constitución que nos va a resolver todos los problemas. Pero en buenas cuentas, aparte de las letras y de las palabras, si no tenemos las capacidades de cambiar la conducta y la calidad moral de las personas que nos están gobernando, la verdad es que más palabras, más artículos, menos artículos, no van a hacer ninguna diferencia. Exactamente. Otra situación que se viene y que está en estos momentos, los planes de la ISAPRE. La gente que tiene ISAPRE en estos momentos está llegando la carta donde se le está avisando de que va a tener un ajuste en el valor de su plan, que es en UF, que ya tuvo un ajuste normal por la corrección monetaria mensual que tenemos. Sin embargo, tenemos una superintendencia que regula esto y que por un lado le dice a los consumidores: no se preocupe, usted puede hacer una carta y puede solicitar anular ese reajuste. Sin embargo, la misma superintendencia autorizó a esta ISAPRE a subir porque se habían congelado. Esta es la pregunta a ustedes, que son los abogados, Paula. Yo creo que nos hemos estado acostumbrando a aceptar lo inaceptable y a normalizar conductas que en definitiva no hacen nada más que entorpecer la vida del ciudadano común. Me parece que es algo que de alguna manera también debería desaparecer, porque muchas veces personas que no, ni siquiera por temas económicos, porque hay muchas personas que no le cobran a la persona pero después se pagan con lo que se viene de vuelta, pero el tema de estar poniendo una traba administrativa, sobre todo a los adultos mayores o a las personas que están en algún tipo de situación de discapacidad, me parece un poco complejo. Pero no quiero dejar pasar lo que estabas diciendo respecto de este concepto económico que me gustó tanto. Así yo vuelvo a recordar esa frase que me gusta decir y que creo que ha hecho tanta falta en estas semanas de gobierno y en este último tiempo en la política chilena, que es pastelero tus pasteles. ¿Cómo es que se llama ese proceso que las cosas son más chiquititas por el mismo precio? La deflación. La deflación. Acá nuestro querido nos enseña eso, y es lamentable porque ya vemos el aceite cómo está en 750 gramos, pero me parece que se ha generado algo bastante también de normalizar
lo que es inapropiado. Los que hemos tenido la posibilidad de salir al extranjero por diversas razones, nos damos cuenta lo conveniente que es salir de vacaciones a cualquier lugar latinoamericano o a cualquier otro lugar del mundo. Respecto de comer, por 1.000, 2.000 pesos, 3.000 pesos uno come espectacular. Aquí en Chile, lamentablemente, carísimo. Un alojamiento en un hotel 4 estrellas, 3 noches sale lo que vale una cabaña bastante precaria en sector de playa o precordillera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que está en una situación más vulnerable o está con menos posibilidad de conocer, cree que la única opción es ir a estos lugares y pagar muchísimo por un servicio que es precario. Entonces creo que escuché a propósito de lo que hablaba una parlamentaria del Partido por la Gente, que lo rescato, que hacía la reflexión respecto de lo que pasa con los alimentos que se exportan mayoritariamente de Chile, salmón, centolla, entre otros, en donde la mayoría de los chilenos ni siquiera lo han probado. Lo mismo que pasa con los berries. Quizás habría que pensar en el futuro de qué manera generar, obviamente con los resguardos económicos y manteniendo también la libertad de las personas que producen, algún tipo de equilibrio que permite que algunos de esos productos se puedan quedar en el mercado y a un valor no tan alto como está hoy día. Por ejemplo, la centolla, que está cerca de los 45.000 pesos el kilo, me parece totalmente alejado de la realidad de que un chileno que aspira al sueldo mínimo, hasta este sueldo mínimo que hoy día se va a ampliar, pero que sabemos que se está ampliando, que es como un espejo, porque lamentablemente desde el 2018 a la fecha, según cómo ha ido subiendo el dólar y cómo ha ido subiendo varios valores económicos, es lo mismo, o menos. Exactamente, tenemos bastantes organismos que están preocupados de este 1 de mayo, porque se vienen los discursos y se viene también este ajuste del sueldo mínimo que va a llegar a 380.000 pesos, que en septiembre, si no me equivoco, sube a 400.000, y si la situación económica sigue deficiente, debería subir 10.000 o 30.000 pesos más a fin de año. Es cierto. Desde ese punto de vista, ¿cómo creemos que va a afectar? ¿Vale la pena realizar un alza al sueldo mínimo cuando se apoya a los emprendedores por un lado y queremos que contraten? O la mediana empresa, que ya tiene más de 10 trabajadores, 15 trabajadores, que opera generalmente con el sueldo mínimo. ¿Es una medida que nos va a ayudar o es una medida populista? Yo creo que es totalmente populista, porque al final es mentiroso. Es como cuando sale Maduro diciendo que va a aumentar el sueldo mínimo de los venezolanos, ¿cierto?, en 10 millones de bolívares, cuando la inflación, eso significa que son menos de $1. Menos de $1. Y por lo tanto acá, claro, no es el extremo, pero que se entienda de que al final, claro, las cosas están subiendo, sí, ayuda quizás a la familia, al bolsillo, pero como tú bien dices, Rodrigo, y a las pymes, a los que les está costando, porque están teniendo menos ingresos también. Creo que es una medida populista en cierto sentido, pero se rescata de que necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Puede ser necesaria siempre y cuando, creo yo, a mi parecer, a mi modesto parecer, venga acompañado, aparejado de otras medidas que también traten de regular un poquito el mercado en cuanto a la inflación. Sé que, y aquí puedo pecar de ignorante también en cuanto a si se puede en la mediano plazo, pero creo que para que las cosas puedan surtir efecto en el país, en cualquier tipo de arena, ¿cierto?, es necesario un conjunto de medidas. Yo creo que ir disparando de a uno para ver cuándo le achunta el dardo al medio nos puede llevar más mal que bien, creo yo. ¿Con esta medida dejamos tranquila a la población? Yo creo que si se apuntara siempre a lo que siempre se ha hecho. Yo recuerdo que una de las frases que más repetía el candidato Boric era que si se siguen haciendo las mismas cosas de la misma forma va a obtener los mismos resultados. Hasta el minuto a mí me ha faltado esa innovación. Y en la técnica política quienes más reclaman las medidas de siempre son quienes han gobernado o quienes no ha correspondido gobernar durante los últimos 40 años. Y me parece eso tremendamente dramático. Me parece una situación muy compleja.
Cuando tú ves que solamente hay que atender a las políticas que son como permanentes y que en definitiva uno no los ve, así como lo hemos discutido mucho de las encuestas. Muéstrame las bases y yo te voy a decir, o sea, si vamos a decir hoy día, la verdad es que mira, dentro del mercado del trabajo, ¿a cuántas personas le estaban pagando efectivamente el ingreso mínimo mensual? Oye, y de repente tú te das cuenta que en realidad es esto, un porcentaje muy menor. Y eso también tiene que llamar la atención. O también cómo se focalizan algunos programas. Yo apuntaría a que nosotros tenemos que hacer algunos mejoramientos al mercado del trabajo. Mejorar la justicia laboral, mejorar la justicia, más que la justicia, mejorar la capacidad que tienen hoy día la dirección del trabajo, no solamente para estar en aquellos casos cuando estallan, sino que también para facilitar y favorecer las relaciones laborales. Quizá ver elementos de flexibilidad laboral que son como anatemas en algunos casos, pero si hoy día nosotros vemos nuestro código del trabajo, tenemos tantos contratos de trabajo distintos al contrato general, que ya eso te está diciendo que en realidad la diversidad y la multiplicidad de realidades te obliga a mirar las cosas desde otra óptica. Y eso es lo que me falta a mí. O sea, si hay que establecer el ingreso mínimo mensual, digamos, para que nos aplaudamos y digamos, sobre todo los parlamentarios, hicimos una negociación, peleamos por usted y mire, y alcanzamos 10.000 pesos más. Entonces esto es como los concursos me recuerda a don Francisco o Enrique Maluenda, para los que son más viejitos. Y Enrique Maluenda siempre decía, si usted me responde bien la primera, pero si le responde mejor, le doy 2 lucas. Y era la tremenda felicidad. Y nos acostumbramos, yo insisto en esto, a mí me falta innovación en los temas. Falta tener así como un plan general que a ti te permita decir, ya, esto está enmarcado en esto, de tal manera que no vamos a tener los desequilibrios y sobre todo vamos a tener contenido a los políticos. ¿Tú esperabas más en cuanto al tema de innovación de este gobierno en los primeros 2 meses que llevan ya? O sea, a mí me encantaría, digamos, como yo lo hubiese planteado. Pero creo que sí, el gobierno entró en una situación bien compleja que tiene que ver con la disposición mediática de los temas, la falta de agenda en muchas situaciones, y lo conversábamos la semana pasada. Y ese tema, si no lo logras atajar, hoy día se instaló, por ejemplo, el tema de que al gobierno está en los puros diagnósticos y le faltan las políticas. Entonces yo le podría decir a muchos de los comentaristas en política que en realidad se la pasan puro comentando y no hacen ningún aporte para que esta situación logre ordenarse. Porque eso es lo que necesitamos. A mí no me interesa que los parlamentarios estén comentando lo que hace o no hace el ministro, o se estén tratando de empatar las cosas. Los que están en el gobierno eran los mejores comentaristas hace unos meses atrás. Sí, por cierto, porque además tenía un gobierno que daba para el comentario. Entonces, a mí me interesaría que este gobierno no dé para el comentario, sino que esté precisamente para el trabajo. Muy bien. En la última opinión, Paula, respecto a esto del sueldo mínimo, ¿es viable? ¿Es una medida que realmente nos va a ayudar? ¿O simplemente estamos dándole el gusto a un cierto sector de la población? Porque también recordemos que el sueldo mínimo no es no es un beneficio que vaya a gran parte de la población. Está demostrado, según las estadísticas, que aproximadamente 1.400.000 chilenos que trabajan de la fuerza laboral perciben el sueldo mínimo. Por lo tanto, es una medida que es simplemente para satisfacer un grupo de la población. ¿Va a tener efecto en la inflación? ¿No va a tener efecto? ¿Cómo lo ves tú? Encuentro que es algo que es totalmente con un impacto pequeño, pero también demuestra también la incapacidad de poder generar políticas y programas a largo plazo. Quiero hacer una anécdota que siempre nos recordamos con mi madre, Teresa Garrido, que aprovecho de saludar, funcionaria del hospital, que la primera vez que ella conoció el Congreso Nacional fue hace 8 años. Yo estaba en ese tiempo haciendo asesoría legislativa y hay algo que le llamó la atención. Además de que nosotros conocimos todo lo que era el Congreso Nacional, a mi mamá le quedó algo en la cabeza y se lo quiero compartir. Que era que los funcionarios que hacían aseo estaban externalizados y que tenían que comer en unas vianditas afuera del Congreso Nacional como perritos en la calle.
Y nosotros tuvimos la suerte que fuimos invitadas por un jefe de gabinete X de almorzar en el casino que estaba en el establecimiento. Hay 2 casinos, pero a nosotros nos tocó uno. Y mi mamá quedó sorprendida porque habían 5 personas que eran chef y que estaban dando pura exquisitez. Mi mamá siempre se recuerda unos porotos verdes que jamás en la vida ella había visto, unos porotos verdes largos que eran como tallarines, y entre el salmón, una variedad de pescado. Entonces mi mamá decía, ¿por qué ese gasto que es innecesario? En el caso de los parlamentarios que pueden comprarse un almuerzo, hasta una persona que es profesional, o más aún, un trabajador común y corriente puede llevar su sanguchito, puede llevar su colación para comer, en el caso de un parlamentario con mayor razón. Pero ¿por qué esa otra parte? Que ahí fue como el choque de los dos mundos. Tenemos funcionarios que están a partir de lo que es la tercerización de sus labores, sus funciones, de manera tan precaria en el mismo lugar. Creo que me hace sentido cuando tú dices que hay que apretarse el cinturón, pero no va tan solo con algo desde lo que pasa en la moneda, sino que pasa también en todos los servicios públicos. Hoy día tenemos un delegados provinciales a lo largo de Chile ganando un sueldo bruto superior a 7 millones. Y quiero en esto ser enfático. La función del delegado provincial corresponde ejercer la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, pudiendo representar a aquel las necesidades o deficiencias que observare. Esa es la función que tiene el delegado provincial. Yo le pregunto a quienes nos escuchan hoy día, la fuerza, por ejemplo, el valor, cada uno cumple en la sociedad distintos roles, pero por ejemplo, ¿cuántos funcionarios públicos de la salud, los técnicos paramédicos, que muchos quizás nos están escuchando en el hospital base o en diversos centros asistenciales de salud, cumplen una labor vital de proteger la vida y que están por sueldos muy ínfimos, muy bajos en comparación a lo que esa función y esa atribución tiene? Yo creo que hoy día el Estado tiene que pensar en recortar, no a lo mejor eliminar todo, pero sí recortar esto de las figuritas políticas y preocuparnos de tener realmente cargos técnicos que nos permitan operativizar servicio para que realmente llegue un servicio óptimo a la población, como por ejemplo sería el tema de Corfo, o apoyar el emprendimiento, o lo que decía el colega respecto de fortalecer los canales de justicia. La inspección del trabajo es necesaria, pero ¿qué pasa? Que muchas personas ni siquiera tienen idea cuando hay una vulneración. Por ejemplo, cuando no le escrituran el contrato de trabajo y los echan, uy, ¿qué hago? Andan desorientados. Y a mí me pasa porque me llegan preguntas al Instagram, al Facebook, a lo mejor todos esos canales gubernamentales de protección, de acceso a la justicia, hay que fortalecerlo para que el trabajador y las personas que están en situaciones más precarias, educacionales y laborales, puedan saber que si les pasa algo, está ahí esa ventanita del Estado que los puede ayudar. Yo creo que en eso hay que centrarse y en dejar de ladito un poco el lujo y tanto amiguito político. Muy bien, y para terminar voy a cerrar este tema. También llama la atención, si ustedes se basan en las últimas discusiones por el sueldo mínimo, eran terribles y se prolongaban y había disputas y tenían que ir el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo de las mechas. A dialogar, a convencer. Sin embargo, ha pasado súper sutilmente estas alzas hoy en día, que simplemente se han llegado a acuerdos previos y no tenemos la disputa que había en los otros años. Será una nueva forma de trabajar, será una nueva forma de dialogar, pero me llama la atención. Pero es importante recalcar que de igual manera creemos que en general, y lo digo a modo personal, creo que un sueldo mínimo no es transversal a una realidad económica. Creo que un sueldo mínimo habla de dignidad, por lo cual se ha luchado bastante en ese sentido. Por lo tanto, hay labores que se realizan y que están estandarizadas a través del sueldo mínimo. Y eso es lo que hay que tratar de desenmarcar y permitir también de que ya sea el mundo privado o el mundo estatal tenga la suficiente madurez desde el punto de vista económico para asumir estos desafíos que involucra que las familias chilenas hoy en día que subsisten con este sueldo mínimo y que aprendieron a vivir con el sueldo mínimo, porque son los mejores ahorradores que tenemos hoy en día. Hay gente que aprendió a vivir con el sueldo mínimo y que hoy en día puede y tiene la oportunidad o ve un pequeño aliento en que va a tener un delta superior donde va a tener un pequeño reajuste. Y desde ese punto de vista también creo que es válido. Bien, cerrando este tema, nos vamos a ir a lo que nos convoca generalmente y que a ustedes les encanta, que es la convención. Voy a hacer un pequeño contexto. Estamos a muy pocas semanas de que termine la convención constitucional. Podemos observar dos realidades muy contradictorias. Aquella que destaca los errores, conflictos,
descalificaciones, posturas inflexibles y maximalistas que sin duda han existido, o el trabajo silencioso que ha ido construyendo acuerdos que buscan cambios respecto del actual, pero sin echar toda la historia y experiencia por la borda, así como buscar la legitimidad social. Todo proceso de cambio, y sobre todo si se trata de una nueva constitución, traerá aparejado cambios de paradigma que sin duda van a afectar privilegios obtenidos del orden que dejaremos atrás, y se avanzará en mayores grados de justicia e igualdad. Ahora, luego de este último debate, esta última semana fueron aprobados bastantes derechos que ingresan a este borrador de la Constitución. Voy a enumerarlos nomás general y ustedes aborden los que consideren más pertinentes de acuerdo a su expertise personal. Se aprobaron derecho a la vivienda, derecho a la ciudad y al territorio, derecho al cuidado, reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, derecho a la seguridad social, de trabajadores a la participación en las decisiones de la empresa a través de sus sindicatos, derecho a la libertad sindical, derecho a la salud, a la consulta de los pueblos y naciones indígenas, derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Por qué es tan importante este reconocimiento de derechos? ¿O por qué no debería ser importante este reconocimiento de derechos? José Asbun. A ver, primero que todo, una información para que no pase coladita. El lunes se vence el plazo para poder cambiarse de domicilio. Buen punto. Así que para que todos puedan ingresar ahí a cervel.cl. Domicilio electoral, para que domicilio, claro, sí, para que la gente no se vaya a cambiar de casa. Domicilio electoral, lo que les va a permitir, según la nueva normativa, que se les asigne un local más de votación más cercano. Recordar que es voto obligatorio. Que en el fondo beneficia más que nada a las ciudades grandes como Concepción, Valparaíso y la Gran Capital y Santiago, porque hay gente que tenía que cruzar varias comunas para ir a sufragar. Y otra cosa, que el diputado Mirosevich, hoy diputado independiente, ¿cierto? Magallanes, me parece. No, bueno, en fin. El otro extremo, sí. Arica. Claro. Bianchi es por el sur. Exacto. Ya por el diputado Mirosevich plantea que va a presentar un proyecto para aumentar en 3 meses el trabajo de la convención constituyente. Correcto. O sea, otra carpa más para el circo, por decirlo de alguna forma. Y eso nos lleva a lo que plantea Rodrigo, ¿cierto? Que la convención sigue trabajando. Yo creo que eso no va a llegar a buen puerto, porque ya se intentó hace un mes atrás, más o menos 2 meses atrás, ya se intentó, ya se ha gastado el dinero para poder preparar el plebiscito del 4 de septiembre. Entonces eso me parece que es chimuchina. También ya está oleado y sacramentado de que van a haber 2 opciones, apruebo y rechazo. Yo creo, Rodrigo, que podemos aquí nosotros hablar de que se va a asegurar la felicidad, ya que salimos los cuartos más infelices del mundo, los chilenos. Pero ¿cómo va a trabajar el Estado? ¿Cómo va a asegurar el Estado, con las políticas públicas pertinentes, todos estos derechos? Ya, está bien, hay cosas que pueden sonar muy bonito en lo escrito, pero tenemos que ver si gran parte de lo que conversamos en el bloque anterior, conversamos, y Paula y Marcos también lo decía, grandes falencias del Estado en la entrega de los servicios públicos que a la comunidad. ¿Qué vamos a hacer más grande el Estado? Vamos a entregarle más prerrogativas, más burocracia. Entonces tenemos que ver la fórmula. Y ahí, cierto, el estilo constitucionalista, Paula nos dará cátedra, pero yo creo que podemos, la letra aguanta mucho, pero hay que ver cómo el Estado se va a hacer cargo de garantizarlo. Entonces hay que hablar con la realidad. O sea, podemos escribir muchas cosas, pero hay que ver si el Estado va a ser capaz de, dentro de una crisis, cumplirlo. Vale decir que un jurista muy prestigioso en Chile indica o saca la cuenta de que 12 años se va a demorar más o menos el periodo legislativo para poder echar a andar la constitución nueva con los artículos que ya llevamos. Son 12 años de legislación para poder echarla a andar, porque son un montón de cuestiones que ya la hemos hablado semana a semana. Y bueno, ya me dio rabia, así que doy el paso a Paula.
A propósito de lo que se ha establecido, quería hacer entregar un concepto que sigo estudiando un diplomado y apareció un concepto histórico que me parece que es atingente a la época, que es, lo saqué en mi pantallazo, que es la minga y el mambeo, a propósito de lo que se entendía por la idea democrática en los pueblos americanos antes de Cristo, a propósito de lo que significaba todo lo que era su organización interna, además de generar, de cierto modo, una construcción colectiva. A propósito de la toma de decisiones por la comunidad, que era la minga, el mambeo venía a ser el concepto, como se ha traducido hoy en día, el endulzar la palabra, el generar un diálogo que construya y que no permita generar diferencias que terminen atentando contra el otro. Hoy día creo que el clima en el área constitucional poco ha tenido de este concepto que le estoy estableciendo de la minga y el mambeo. ¿Por qué? Porque veo que lamentablemente, yo creo que, y aquí quiero interpelar y hablarle a la gente que no votó por los convencionales constituyentes y que no votó en el plebiscito, que es una parte importante de chilenos que hoy día van a estar convocados al plebiscito de salida, que también hay que ver también como una autocrítica, como pueblo chileno, qué es lo que sacamos en limpio de esto. Y claramente tiene que ver que hay que tratar de buscar las competencias y las capacidades en las personas que escogemos. Toda la vida nos han enseñado que la meritocracia y que la educación y que el esforzarse nos permitirá llegar a un mejor entendimiento, a una mejor gestión, etcétera. Pero hoy día claramente nos dejamos mucho llevar por la pasión y poco por la razón, y terminamos teniendo este resultado donde están imperando ciertos grupos que lamentablemente no son representativos de la gran mayoría de los chilenos. Y hablo respecto de dos extremos que constantemente están en conflicto tremendo a partir de lo que significa la incorporación de un derecho. Por ejemplo, lo que pasa con el Estado plurinacional, a propósito de generar una autonomía y de generar ciertas políticas que, por ejemplo, doctor en sociología, Salvador Millaleo, un especialista en el tema, viene a generar, tiene un libro que se llama que habla del Estado plurinacional a la chilena, cómo debería ir avanzando el reconocimiento a los pueblos indígenas de manera progresiva y cómo ir generando apoyo a las instituciones, etcétera, versus un todo o nada. Y por otra parte, un sector que totalmente califica una constitución como indigenista y que poco menos no y no. Entonces creo que hoy día aquí faltó primero un clima de diálogo, las personas adecuadas, pero hay algo que es más fundamental. Estoy convencida totalmente que una multiplicidad de derechos no sirve absolutamente de nada. Estamos recién conversando de lo que ha sucedido con el alza de los precios, lo que ha costado, por ejemplo, una modificación del sueldo mínimo o de del valor del trabajo para la mayoría de los chilenos, y vamos a ser capaces de generar un cambio de paradigma total respecto de una multiplicidad de derechos que no sabemos tampoco cuál es su jerarquía. Lamentablemente, cuando hablamos de los programas de gobierno, hoy día no tenemos voto programático, y los programas de gobierno, seamos realistas, ni siquiera específicamente yo como abogada, como una persona que puede decir un nivel educacional más alto, yo no me sé memorizar el programa de Boric. Tampoco me ando estudiando los programas, y creo que la mayoría de los chilenos no, pero sí creo que va a ser fundamental, a propósito de los programas de gobierno que vengan en el futuro, ir estableciendo, si es que se apruebe o se rechaza esta constitución, cuáles son los ejes, pero de manera simple. Hoy día muchos vemos programas súper extensos que en definitiva y en la práctica no permiten diferenciar, voy a votar por esta opción porque va a luchar por esto, o por este otro por esto. Creo que hoy día hay que clarificar la función respecto de lo que se va a hacer para que no se genere esta controversia y esta efervescencia social, que yo creo que se da tanto, no porque haya un problema tan solo del gobierno. Acuérdese que cuando estábamos con Sebastián Piñera hubo el estallido social, hubo mucha efervescencia, ahora con este presidente también, y yo creo que también hay algo que muchos han olvidado, y que es que la ciudadanía no se siente satisfecha con la forma en cómo nuestra democracia ha ido evolucionando. Y creo que hoy día, más que una participación respecto de cómo la están planteando algunos sectores que creen que la participación es sentarse en una plaza a hablar de la Constitución, o con estos mal llamados cabildos, en donde pueden ir un par de personas que no trabajan a las 3 o las 4 de la tarde. En el caso, por ejemplo, yo lo veo, mi familia que cumple jornadas extensas, no ha podido participar, pero ellos dicen, ¿por qué no puede haber otra instancia de participación que sea diferente? Sobre todo hoy día que estamos en la era digital, que están todos con el teléfono viendo Instagram, Facebook y la noticia y todo, quizás generar algún tipo de participación
por ahí. Pero creo que hoy día lo importante es que lamentablemente estamos todavía con una disonancia entre lo que se quiere y lo que se puede, y claramente esta multiplicidad de derechos sin una claridad y priorización, vamos por este y por este, va a ser realmente una bolsa de gatos. Para mí la salud era lo fundamental y creo que hoy día está consagrada, me gusta, pero me llama la atención que se establezca de manera integral y salud mental y física, sabiendo que tampoco, por ejemplo, pusieron los conceptos que la OMS ha establecido como parámetros importantes constitucionales a nivel internacional, que es la participación, la flexibilidad y la universalidad. Así todos se atienden, permite que las patologías que, por ejemplo, no están contempladas en las diferentes legislaciones tengan protección, no como pasa hoy día, que si usted tiene una enfermedad poco frecuente tiene que hacer bingo para comprar los medicamentos, y la participación que permite que los entes de la salud y los entes que son usuarios también puedan generar mejoras paulatinas al sistema, y eso no está. Entonces, lamentablemente, yo se los digo con mucho dolor, yo estoy bien triste y bien desesperanzada. ¿Pero rescatamos alguna norma que se haya aprobado? Aparte de la salud que acaba de nombrar. No me gusta, por ejemplo, voy a seguir opinando, porque tampoco la idea es criticar, pero creo que hay cosas que están totalmente de más a propósito de lo que se ha generado. Una multiplicidad es como cuando yo tengo que generar un cambio que une y no que desuna, y lamentablemente aquí se está avanzando con poco tacto político. Para generar una transformación es necesario también ir viendo de qué manera yo puedo avanzar con la mayoría, no avanzar con mi punto de vista. Se metieron temas valóricos en la Constitución y eso también va a tener un costo. Yo he hablado con gente de diversos credos, de diversas iglesias, en donde a nivel pero internacional, si no es tampoco ser tan puritano y tan pechoño, no es necesario meter los derechos reproductivos en la Constitución, no era necesario, pero y fue una mala opinión política, porque eso va a restar de los que queríamos. Yo quiero un cambio constitucional, pero no sé si este cambio constitucional va a garantizar realmente lo que yo esperaba. ¿Cuántos artículos tiene la actual Constitución? Yo quedé cuando llevaban 130, no sé cuánto irán ahora. ¿Cuánto irán, sí. José? La actual Constitución, como del 80, estamos en 154. No, sí está por ahí. Ya. 150 y algo, ahora vamos. ¿Y cuántas leyes tenemos desde el 80 hasta...? No, la Constitución del 80 ya de por sí es amplia, pero que no abarca todos los temas que hoy día esta convención dice que no están garantizados, ¿no es cierto? Mira, yo pero a propósito, tomando lo que decía tanto José como Paula, mira, yo creo que, y vuelvo al error de diagnóstico, a la política del dique. Cuando tú vas juntando en un dique, en una represa, en un embalse, se va juntando el agua y tú no logras darle una salida correcta, eso puede terminar atentando contra la estabilidad del dique, de la represa o del embalse. Y yo creo que en muchas situaciones el fundamentalismo ha sido el principal enemigo que ha tenido la política chilena desde hace mucho tiempo. Cuando Chile se dividió entre amigos y enemigos, yo me acuerdo mucho de esto, y a muchos se les olvida. Un gran ideólogo de la filosofía nazi, Carl Schmitt, puso el tema del amigo-enemigo en política. Eso se trasuntó mucho en la Constitución del año 1980, donde existía un artículo 8º que proscribía prácticamente todo. No permitía ningún tipo de disidencia política, so pena de las penas del infierno, en la Constitución Política de la República. O sea, hoy día, cuando algunos rasgan vestiduras porque se puede establecer algún tema respecto a esta situación, hicieron mucho silencio cuando se trataba precisamente de atacar aquellos elementos que pudieran afectar la vida de las personas. Y precisamente los errores se pagan caros después. O sea, la Constitución del 80 tiene una gran carga y un gran contenido valórico. O sea, esto no es un invento de esta convención, es una reacción, si ustedes lo quieren, casi pura y simple, frente a tantos años de conceptos valóricos que ni siquiera debieron estar en la Constitución política. Pero los transformamos en algo
como permanente en algo que siempre debió estar, y hoy día precisamente la reflexión va ahí. Yo hablo de la irresponsabilidad en este caso, porque mucho se ha escrito de la Constitución y cómo debiera ser la Constitución, pero faltó bastante colaboración y responsabilidad para decir que un proceso que el gobierno anterior quería muerto, y que nació precisamente con esa falla de origen, no lo acompañó nunca, no se preocupó, nunca lideró el proceso constitucional, y porque entendiendo que el diagnóstico estaba malo. Entonces, esta situación hoy día, cuando nos revientan en la cara y todos sacamos el traje crítico, empezamos a ver realmente de lo que estamos vestidos. Esto me huele como a esa caricatura del rey desnudo. Entonces, a nosotros nos encantaría saber que, no sé, la Constitución que se está fraguando está revestida de los mejores conceptos y principios jurídicos, pero sumamente alejada de la realidad y de las reales pretensiones que pueden tener las personas. A mí tampoco me agradan los catálogos de derechos, porque creo que las constituciones políticas deben tener base de realidad. Para mí son más que la casa de todos, tiene que ser el plan de trabajo en el cual nos vamos a involucrar, pero principalmente tiene que ser el ordenamiento del poder público. O sea, ahí sí me interesa, porque precisamente las chambonadas que hemos tenido y que las hemos conversado, un Congreso Nacional que, Dios mío, yo tal como me lo dijo un argentino una vez, te cambio tu Congreso por mi Congreso. Yo le dije, mira, está mala la moneda de cambio, pero en una de esas resulta. ¿Por qué? Porque precisamente muchos de los males que nosotros hoy día estamos sufriendo es precisamente por instituciones que hoy día no representan, no generan soluciones para nada ni para nadie. Si tú le hablas a un funcionario de la Contraloría General de la República, por Dios, sale espantado de la Contraloría que tenemos. Si tú hablas de las fiscalías, la semana pasada hablábamos del caso de Emilio, se resolvió en un año para tener la sentencia condenatoria, prácticamente en la primera instancia. Un año. Récord. Porque en otras situaciones, para cerrarlo, rápido. Pero para resolverlo, lentos. Entonces, esas situaciones cuando... La turba en Talagante, la misma situación. O sea, y después te dicen que en realidad hubo un tremendo error, que prácticamente todos salieron a propósito de una detención ilegal. Entonces, hay situaciones en las cuales las personas perfectamente pueden decir que en realidad las conversaciones o lo que se está estableciendo en la Convención Constitucional no tiene ninguna relación con su realidad cotidiana, y que en realidad que le garanticen un derecho. Las personas quieren que las atiendan cuando vayan al consultorio al hospital, y que no les termine costando un ojo de la cara. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? No quieren que si van a optar a una vivienda, que ésta se le llueva o que le entreguen solamente una pieza para que en 5 años más pueda postular a otro. Yo conozco comités de vivienda, conozco juntas de vecinos que postulan y tratan de mejorar y reordenar siempre a proyectos para estar mejorando una casa que de sueño ha tenido más componente de pesadilla. Entonces, en realidad, lo que nosotros, más que tener la palabra bonita, porque la Constitución, la verdad, para mí, más de 10 hojas no debería tener, porque de lo contrario no te sirve. Porque la Constitución, sobre todo las constituciones que sirven, son aquellas que defienden al ciudadano y tienen desconfianza del poder político. Y esas son las que yo creo que las tienen que primar, pero no con una visión amigo-enemigo, porque esas situaciones son las que nos generan problemas. Y sacar los problemas que hemos tenido eternamente en Chile. O sea, si hoy día aparece el tema del indigenismo, o sea, no nos vengamos a ver la suerte entre gitanos. O si pasan situaciones donde te dicen la vivienda tiene que ser digna, es porque obviamente tiene que ser digna, pero te la tienen que poner por escrito, porque de lo contrario nadie lo entiende. Pasa lo mismo con el sistema de salud, que no te saquen un ojo de la cara o que no te tengan preso a una persona prácticamente secuestrado porque no ha pagado la cuenta.
para salir. Entonces, esas situaciones son precisamente las que uno tiene que ver, y no es solamente de texto constitucional. Yo creo que tiene que ver con la moral de un país y además con servir a las personas, que ese debería ser artículo primero. El Estado debe estar al servicio de la persona y se acabó el asunto. El Estado plurinacional debe estar al servicio de la persona. Plurinacional, que está estipulado, al parecer va a tener más de 10 páginas, como Unas pocas más. Pero bueno, está muy interesante el debate, son muy importantes las opiniones de cada uno de nuestros panelistas, pero tenemos que ir a la pausa que nos convoca en este horario, por lo tanto dejamos abiertos nuestros temas para conversar en el próximo bloque. Vamos a la pausa y ya volvemos. Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. El coronavirus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Usa de manera correcta tus elementos de protección personal. Mantén la distancia. Piénsalo. ¿Tú me cuidas? Yo te cuido. Si egresaste de cuarto medio y quieres tener una nueva oportunidad para acceder a la educación superior, recuerda que el 4 y 5 de julio se aplicará por primera vez la prueba de invierno. Elige rendir todos, algunos o solo uno de los 4 exámenes disponibles. Desde este año tendrás la posibilidad de combinar y postular con los mejores puntajes de los últimos 2 años. Ingresa a acceso.mineduc.cl y aprovecha esta nueva oportunidad. Hay vacantes limitadas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Radio Ancoa. ¿Vieron lo que pasó? Estamos de vuelta con nuestro programa Piedra Roseta y está muy entretenido el debate, la conversación, y los voy a llevar a una pequeña área chica. La Comisión del Sistema Político presentó su segundo informe. De este informe se votaron favorablemente normas relativas a transparencia, que es lo que nosotros siempre nos convoca y nos preocupa. Lucha contra la corrupción, rendición de cuentas. Este es un aporte sustantivo a uno de los temas centrales para el fortalecimiento de la democracia y la posibilidad, aquí tenemos una gran posibilidad de legitimar el sistema político y la función pública. ¿Era relevante tener esta norma dentro de este borrador de la Constitución, José? De todas maneras, o sea, yo creo que son, varios artículos más que se agregan a la Constitución, pero me parece que son partes, como conversábamos antes con Marco, que son cosas que la gente pide también, o sea, son señales de un sistema político quizás desgastado, de un trabajo político que siempre durante muchos años ha venido siendo el mismo, sin acciones que se vengan a innovar, como decía Marco, ¿cierto? En eso creo que comparto en cierta medida
Ahora, hay que ver cuál es la real profundidad de estas normas o de esta normativa que se intenta implementar y cómo además, con qué políticas públicas vamos a trabajarlas desde el Estado. Yo creo que ese es el punto neurálgico. Ahora, espero que no sea solo letra muerta, o sea, me parece que este trabajo que se entregó en cuanto a lo que es transparencia, anticorrupción, que es hacia donde se va, por lo menos se trabaja si lo comparamos con otras constituciones que así han funcionado, para no compararlas con las que no, me parece que avanzando de ese lado, si el Estado realmente se preocupa de generar políticas públicas para hacer cumplir esas disposiciones, podríamos ir por buen camino. Hoy en día funcionan estas políticas de transparencia porque tenemos un sistema de transparencia, ¿no es cierto? Hay una fundación también que trata de perseguir un poco este tema de la transparencia y de los espacios públicos, que sean bien ejecutados, los presupuestos, las nominaciones y una infinidad de otros elementos que involucran transparencia, la labor política. ¿Hoy día funciona? La probidad está en la Constitución respecto del tema de transparencia y participación. No tiene consagración constitucional, solamente legal, pero yo creo que acá el gran problema que ha tenido respecto al tema de la transparencia específicamente es la falta de eficacia social de la norma jurídica. Esto quiere decir que la gente realmente comprenda que tiene un derecho y cuál es su derecho y cómo ejercerlo, no que exista o no exista. Y por otra parte, respecto al tema de la corrupción, me parece importante, fundamental. Hay bastante material a nivel del derecho internacional que habla respecto de medidas que los estados deben tomar para dar una lucha efectiva contra la corrupción, pero yo creo que lo principal hoy en día, y aterrizando un poco los conceptos, es que de aquí al corto plazo, digo al corto plazo porque igual yo creo que ya este gobierno debería aprender y dar un precedente para el futuro, ya que está, independientemente del resultado de la convención, se apruebe o se rechace, pero respecto a lo que significan estas demandas ciudadanas que han ido saliendo y que se han ido discutiendo y que tienen, obviamente, desde mi punto de vista, la Constitución parte en su origen como un instrumento que viene a ser un límite al poder político. Entonces, cuando yo escucho estos conceptos, tiene sentido para mí, yo digo, vamos, está bien, ya no estamos hablando de poner, sino que estamos poniendo regla a el funcionamiento del Estado. Pero me parece que el principal hecho de corrupción que todavía no se ha resuelto tiene que ver con el asumir responsabilidades políticas no teniendo las capacidades. Yo creo que de una vez por todas ya tiene que parar un poco la discrecionalidad respecto de llegar y que el Ejecutivo tenga la posibilidad de poner a quien quiera. Yo creo que deberían existir por lo menos ciertos perfiles profesionales en los cargos de la alta dirección pública que no van a concurso, pero que sí son nombramiento político. Yo creo que eso también nos permitiría tener a los mejores. Yo sé que en todos los sectores, de izquierda, de derecha, de centro, por aquí, por allá, hay de diversos profesionales y hay diversas personas capacitadas, pero el tema es cuando priman otros intereses más que las fortalezas técnicas, y por eso estamos como estamos. O sea, hemos visto a partir de lo que ha sido las diferentes, yo el otro día comentaba que se había bajado el sueldo de asesores este gobierno, una diferencia bien baja, que era de 750 a 1 millón de pesos más o menos, pero igual estaban bordeando los 5 millones de pesos los asesores. Pero yo le pregunto al que me escucha, ¿vale la pena tanto asesor pagado con 5 millones si hemos visto, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, cómo hemos tenido una tras otro error? Que todos somos humanos, que todos tenemos la posibilidad de solidarizar y esperar que ya no siga sucediendo eso, pero ¿dónde está esa multiplicidad de asesores? A lo mejor si hubiéramos tenido expertos o personas con altas capacidades específicas en ciertas materias, estaríamos evitando que suceda eso. Que eso nos sirva de lección para que en el futuro y en las otras áreas del Estado también se entienda que ese nivel de asesores, más que para estar resolviendo problemáticas políticas electorales, más bien dicho, deberían estar solucionando, por ejemplo, temas de inteligencia, temas de estrategia, temas comunicacionales, temas legales, temas sociales, temas participativos, que lamentablemente estamos al debe y eso hoy día no está ocurriendo. Tiene la palabra don Marco. La transparencia y la publicidad de la gestión pública son principios bases del ejercicio. Pero hoy día están operando.
Mira, sin necesidad de una nueva constitución. Y tenemos el Consejo para la Transparencia y tenemos tantas cosas. Sí, el problema, ¿dónde está, estimado Rodrigo? Sí, todo se puede resumir a lo procedimental. Si nosotros tenemos instituciones que funcionan más o menos y que en la percepción, el sentido común lo dice, entonces si tú ves que cada vez que tienes que ir a realizar un trámite tienes que hacer una fila, ten cuidado, hay algún problema ahí. Entonces le podemos dar toda la transparencia que quieran, podemos saber cuánto es la remuneración que están ganando y todo el tema, pero si no hay una gestión, porque acá yo voy a sacar un tanto, no le saco el foco al funcionario público. A mí me ha tocado trabajar con muchos funcionarios públicos y todos conocemos que son personas que se están ganando la vida y que también tienen, como todo, necesidades, expectativas, son buenos, son malos, hay días que son felices, otros días son infelices, a todos. Pero los que sí tenemos que exigirles son a los que se ponen en la cabeza, como dice Paula, porque esos son precisamente, si están en la lucha política para acceder a cargos, bueno, después no lloren. Nosotros hemos visto la situación que ha ocurrido respecto de la ministra del Interior. Nosotros lo dijimos en su oportunidad acá. Y mi gran pregunta tiene que ver con cuál es la línea de flotación que tiene hoy día la ministra del Interior. Sinceramente. Porque, por lo menos, desde mi perspectiva, el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad significativa, no solamente por los temas que ve, sino porque precisamente ese es el momento, así como cuando sale el presidente o la presidenta a hablar, las personas dicen un ratito que va a hablar el presidente o la presidenta. Cuando sale el ministro o la ministra del Interior, tú te detienes a escuchar, porque viene lo importante. O sea, ahí es donde se resuelven los nudos críticos, donde está la información, donde probablemente va a estar. Yo escuché a muchas personas que dijeron que este arranque, no sé, de espontaneidad que uno puede tener cuando dice no tengo la información respecto a un tema, o simplemente porque no lo sabía o no tenía idea lo que puede ser. Algunos decían, oye, pero si le falta oficio político, porque el político sale jugando. Ya estamos reuniendo los antecedentes, o dice, miren, la verdad es que esta es una preocupación, o el gobierno tiene un programa para resolver esta situación, y en realidad yo creo que en el sentido común lo que se instala es que las personas están percibiendo como que hay una línea de flotación que está demasiado alta, y que en realidad se necesita un tantito más de responsabilidad. Pero cuesta un poquito enchufarse con el cargo, ¿no, Marcos? Te lo pregunto por la experiencia que tú tuviste siendo un alto cargo a nivel provincial. ¿Cuánto tiempo deberíamos darle a un ministro para que se empodere de su cargo? ¿Pudiste sentir ese cambio de la labor anterior? Sí, por cierto, porque además los cargos públicos tienen algo de vanidad. Porque cuando tú pasas de ser el Marco, el de a pie, o con otros epítetos que también utilizan, a tener un título de nobleza, y pasas a ser el señor Ceremi, o el señor gobernador, o el señor ministro, o el señor delegado, todo el asunto, y marearse cuesta, y yo te digo, el mareo. Además, lo que decían recién, o sea, si además no pagas tu comida, si además te llevan en vehículo, y si además tiene una serie de beneficios que están sustentados con el patrimonio público, claro que hay una situación ahí que hay que tener cuidado. Muchos yo creo que se marean, y yo espero que eso no me haya ocurrido a mí. La única situación que yo te puedo decir es que cuando tienes un sentido de la responsabilidad, que esa frase tan manía, como dice alguno, de la vocación de servicio público, no sea realmente una simple frase que se tira para cumplir con la gente. Porque hay que dar tiempo, no solamente hay que estar preparado para los temas que vienen, porque te puede caer un meteorito y tú tienes que salir a resolverle los problemas a las personas antes que preocuparte por tu propia situación. Y
Y por eso yo te digo, a mí me parece tan importante y tan fundamental del concepto de la impecabilidad. Lo dije la semana pasada. Ser impecable no tiene que ver con el orgullo del ministro o de la ministra. No tiene que ver con las cualidades o las calidades del presidente. Tiene que ver con la persona a quien tú estás sirviendo. Porque esa persona, cuando depositó el voto, esa persona cuando te entregó la confianza, lo entregó para que fueras impecable, para que fueras una persona con altos estándares de probidad y responsabilidad, y que te obliga a traspasar esas fronteras de la colaboración para encontrar las soluciones. No te la entregó para que te trataran de una nueva alta autoridad, o no te la entregaron para que tú anduvieras bien por la vida, o para mejorarte la vida durante 4 años. Lo hicieron precisamente porque depositaron en ti la confianza para resolver sus problemas más cotidianos. Que no le suban el aceite, que el plan no se le dispare, que le paguen una mejor remuneración, que no tenga que ir a hacer una fila, que su pensión no sea una verdadera joda, y que al final del día que sus hijos no terminen debiendo una casa por el solo hecho de haber estudiado. Entonces eso es precisamente lo que yo le pido precisamente a las autoridades. No les pido que tengan todas las respuestas, pero sí que sean impecables, que sean responsables, que operen con estándares de probidad. Si se equivocan, no solamente lo reconozcan, sino que sepan que ese puesto está para los que son precisamente buenos para cumplir esas cosas. Fue apresurado haberle dado a una ministra, a un personaje que era popular dentro de un lineamiento político, que encabezó una campaña, que apoyó significativamente la campaña del presidente Boris, pero en segunda vuelta. Distinto es dirigir un colegio médico que dirigir un ministerio. Hoy en día, ¿cuál es la evaluación que podría hacer de la ministra Sichel en función de todo lo que nos hemos enterado por las noticias, por las medidas que ellos mismos han comunicado? ¿Cómo evalúas tú a la ministra Sichel hoy en día? Tendré que ir a preguntar y luego vengo a responder. No, la verdad, impresentable que no tengamos ministro del Interior por 2 semanas. Después del impasse, de uno de los últimos impasse. Además, ¿cierto?, que salió de su reflexión, ¿no es cierto? Y volvió a aparecer en la palestra. La ministra principal de Estado, ¿cierto?, Interior y Seguridad Pública, que se desaparezca una semana me parece que es calamitoso. Y habla de lo rápido que está realizando el gobierno, ¿cierto?, accionando el gobierno. Pero más allá de eso, o sea, la persona que más debería saber de seguridad pública en el país, ¿cierto?, por ser la primera autoridad en ese sentido, no sabe del mayor hecho delictual de la jornada cuando ya han pasado más de 12 horas. O sea, cualquier persona que despierta, generalmente los chinos despiertan, lo primero que ven es el teléfono, ¿cierto? O van al baño, giran un poquito las noticias por redes sociales, qué sé yo, y estamos todos enterados. Pero la ministra del Interior no. Por último, yo creo que le falta eso, le falta la cancha, le falta la calle, que lo hemos conversado en otras ocasiones, en que poder salir del paso para responder otra cosa. O hemos visto de repente a la ministra Vallejo, como no sé, a Riero, ¿cierto?, al lado de la ministra Sichel para controlar lo que dice o no lo dice. Prácticamente la censuró en una de los puntos de prensa que hicieron, donde por favor no hable más. Solamente un aporte. Ayer escuchaba a Macari, a Mirko Macari, que él decía que sea una reflexión más bien como en la parte introspectiva, que esta situación que nosotros como chilenos queremos acostumbrar y acostumbramos a nuestros hijos e hijas al éxito, o sea, el parámetro del éxito y el cumplimiento de las metas. Y finalmente, imagínate lo que debe sucederle a una persona a la que se le pega en la línea de flotación, a la que se le pega en el ego. Ese era el punto que marcaba Macari. Y decía, imagínate cómo te recompones frente a una situación donde siempre has sido, digamos, eres brutal, porque Kast ganó en primera vuelta y después fuiste la figura para sacar en segunda vuelta al candidato Boric. Y que a la semana
estés con todos los cuestionamientos del mundo y que te digan precisamente que está en una situación de fracaso. Es que yo creo que va... A ver... Son cargos tan importantes, tan relevantes para el desarrollo del país también, y del gobierno, por supuesto, que tienes que saber, tienes que tener la expertise para aquello. O sea, no podemos tampoco refugiarnos y decir, pucha, pobrecita, que lo debe estar pasando mal. ¿O quiénes son los asesores? ¿Quién está atrás? Yo hasta el día de hoy no sé quién está atrás. O sea, por ejemplo, entonces, ¿qué podemos decir del exministro Delgado, el exministro Hinspeter, Chadwick, que fueron vilipendiados pero hasta el cansancio? O en otras carteras tan relevantes también, como por ejemplo Harald Beyer, cuando fue destituido por una acusación constitucional. Entonces, me parece que el cargo tan relevante que tiene podría haber sido una tremenda ministra de salud, sin lugar a duda, y podría haberse mostrado, qué sé yo, pero no sé cuál habrá sido el sentido de ponerla ahí. Yo creo que no tiene ninguna expertise, lo ha demostrado, no es que uno lo piense. Bueno, la verdad, además de pensarlo, creo que lo he visto también. Y bueno, creo que lo que se tocaba anteriormente, esta nueva forma de hacer gobierno, cuando vemos un presidente de manos en bolsillo en un acto oficial, hablo del acto de Carabinero, del aniversario de Carabinero, o no sé, con la pretina abierta, por ejemplo, ya son chambonadas, nos reíamos del presidente anterior también, algunas cosas, pero me parece... Y quiero poner un dato. El alcalde de San Javier, Jorge Silva, DC, fue a Santiago a reunirse con el ministro Ávila de Educación, porque hace un mes atrás más o menos se quemó una escuela en San Javier completamente, casi 500 alumnos, una escuela básica de las principales en San Javier, a poder conversar para la llegada de inyección de recursos para poder reparar, para acelerar el procedimiento. Y comenta que todavía ni siquiera entran a la oficina y se abre de mano el ministro y dice: no hay plata. O sea, esa es la nueva forma de gobernar. ¿Con qué tipo de autoridades nos estamos encontrando? Eso no va a salir en la prensa. Eso uno lo sabe, ¿cierto?, bajo cuerda, y que quede mentiroso, pero no puede resultar de esa manera. Y bueno, yo creo que la experiencia también de los panelistas que están acá, Marcos, que estuvo ahí en las lides, y lo comentaste también, o sea, sí, el ego, ¿cierto?, puede marear, o uno puede ver cómo los colegas, ¿cierto?, autoridades de gobierno pueden perderse en este juego de roles a veces, o Paula cuando fue asesora en el Congreso. Me parece que son lugares o posiciones en las que uno realmente puede determinar el tipo de política que se está llevando a efecto, no solo hoy. Yo perdón, y dejo a la Paula, pero mi aporte. Yo siempre me encanta leer en distintos temas, y hoy día estoy abocado nuevamente a la Revolución Rusa, para entender. Así como leí mucho haciendo historia del nazismo, leí mucho del liberalismo, y hoy día estaba en la Revolución Rusa. Y una de las cosas que precisamente establecía Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, para extremar la posición, decía cómo la política, o los quienes pertenecían al monarquismo, al régimen zarista, lograron despegarse del pueblo. Eran una casta privilegiada y sentían precisamente que el pueblo era algo que no debía tocarse. No podías tener una relación con ellos. En definitiva, tú gobernabas básicamente para los tuyos, pero con desprecio al pueblo. Con desprecio. Y yo siento en muchas situaciones que tenemos servidores públicos que actúan con ese desprecio. Transversal. Porque en realidad, si tú no te pones al servicio de las personas, nosotros tenemos todavía el concepto de soberanía popular. Si esos son tus mandantes. Pero cuando tú crees que formas parte de la casta privilegiada y que por lo tanto no le debes nada a nadie, no tienes que ser transparente, ni público, ni probo,
después no hay que llorar. Mira, Quiero darle participación a la Paula porque se nos acaba el tiempo. Cortito. Ya no se necesita popularidad para ser válida socialmente y los estándares altos, casi probos moralmente, ¿cierto? Los establecieron ellos mismos como gobierno y ya no se pueden hacer cargo. Son básicamente como una matraca. Mucho sonido, pero al final poca... Ahora, dentro de este pequeño caminar, de este tiempo, ¿se ha potenciado más la figura de la ministra Vallejo en función de los errores de la ministra Sichel? Yo creo que más que potenciar una figura u otra, lo que ha pasado es que claramente hay una expertise política diferente. Hay que entender que además de lo que significa el haber sido dirigente estudiantil, posteriormente el haber estado con una participación importante en la Cámara de Diputados, Jackson, Vallejo, Boric tiene un nivel de manejo político distinto a estas otras figuras de izquierda más emergentes que, si bien han estado en diversos lugares de representación de la sociedad civil, no es lo mismo, como se dice, estar ahí donde las papas queman. Pero quiero dejar en claro algo, y me parece importante. No me gusta cuando se utiliza tanto y se realza la figura de algo o de alguien a partir de su sexo. Es que es mujer. No hay que ser tan duro porque es mujer, o hay que elegir a alguien porque es mujer, o porque es mujer. Yo recuerdo cuando la presidenta Bachelet no fue presidenta por ser mujer, fue presidenta porque realmente en su momento era la mejor opción y por eso después fue reelegida nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo escucho, y al principio, la primera mujer ministra del Interior, o esto por ser mujer, yo creo que hay un tema que la igualdad, el respeto y lo que significa el avanzar en las políticas públicas hacia la mujer tiene que ver con igualdad salarial, igualdad de oportunidades en la cosa pública, que hoy día, a partir de lo que significa la ley de cuotas en los partidos políticos, y que yo espero que se profundice más respecto de lo que significa el sistema electoral mismo, porque hoy día no se elige a la persona, se elige la lista. Entonces, en definitiva, y también hay una vulneración de lo que sería el principio de la igualdad ante la ley. Creo que no me gusta eso. ¿Y por qué? Porque yo soy mujer, y no porque sea mujer soy mejor que alguno de ustedes tres que está conmigo. Soy de un sexo diferente, pero soy igual que ustedes, pero eso no me hace mejor ni peor que ninguno. Muchas gracias, Paulita. Cortito, en 2 palabras: paro de camioneros, aprovechamiento político de la situación actual, o reales necesidades que necesita el mundo de los camioneros. Reales necesidades. Marco. Estoy implicado. Está implicado. Paula. Libertad de expresarse, a favor o en contra, sean los camioneros, sean los arroceros, sean los bailarines, sean quien sea, tienen la necesidad ahí sí de se quiere ya el manifestarse. gobierno. Ahí sí Carabineros de Chile, hoy día, ¿vale la pena celebrar un aniversario más? ¿Recordar la institución? ¿Valorar lo que se viene? Me parece que sí, hay que festejar a Carabineros. Me parece que una institución es mucho más que, bueno, algunos problemas. Si no, la verdad, todo Chile te debería estar ardiendo como antes. Marco. Estamos en la génesis en Linares de los Carabineros de Chile. Exactamente. Paulita. Agradezco a Carabineros de Chile y espero que haya un verdadero cambio respecto de que se capaciten mejor en derechos humanos, acompañamiento psicológico, pero también que se vuelva a respetar lo que es la autoridad. Un abrazo a todos los carabineros, que quiero mucho. Nos despedimos saludando a los Carabineros de Chile. También yo tengo un gran respeto por esta institución, que hasta el día de hoy no son responsables, sobre todo la plana que trabaja con nosotros en el día a día, que los vemos ahí al 100% colocando su esfuerzo. Por lo tanto, un saludo cariñoso y nos despedimos. Gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cariño. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.